Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. El tema de hoy tal vez no sea muy atractivo para muchos, pero para mí es muy trascendente. Y es, ¿cuál es la finalidad de la astrología? Tal vez el término astrología ha terminado tan mal utilizado, desacreditado y distorsionado que en el común de la gente hay una muy mala visión o un concepto bastante deformado de lo que se trata este conocimiento, ¿no? Yo he transitado por muchas ramas del conocimiento, digamos, evolutivo y la astrología, si no se logra comprender la esencia de la evolución y el desenvolvimiento de la conciencia humana, es muy difícil darle aplicación correcta a ella. Vamos a poner así como tema a desenvolver, ¿cuál es la finalidad de una consulta astrológica? ¿Cuál es la finalidad de una carta natal? Estudiarla y profundizarla. Para ello debemos comprender cómo es el proceso de la evolución humana dentro del universo. Estos conceptos a veces son rechazados por la mente, sobre todo porque la mente es reforzada por la cultura donde nos desenvolvemos, la personalidad que hemos creado y los conceptos que se han aferrado en la raíz de nuestro proceso mental. Y generalmente esto da un rechazo a la visión verdadera y holística de la existencia. Es decir, el ser humano es un ente evolucionante. Se entiende ente evolucionante un aprendizaje constante y una suma de experiencias que proporciona expandir el saber de la conciencia, no el saber de la mente, que en algún momento como cuerpo mental se disolverá. El saber de la conciencia, la experiencia que el ser va acumulando para generar una expansión y lograr a su proceso más amplio, que es la expansión total. Esto se puede definir como la unidad al todo. Esto puede generar, ¿no? Nuevamente rechazos porque suenan como conceptos muy filosóficos y poco realistas, ¿no? Pero ese proceso de evolución, nosotros lo vivimos en el día a día. Es decir, ¿cuál es nuestra conciencia en este momento? Lo que somos. Y eso significa que nos basamos en solo lo que creemos que somos, porque es lo único que tenemos conciencia, lo que creemos que somos, lo que percibimos, cómo sentimos nuestro proceso mental, nuestros pensamientos, cómo sentimos nuestro proceso emocional. Y estos están cargados, profundamente cargados, del cúmulo de experiencias que hemos transitado en el pasado y en sucesivas existencias. Por lo tanto, lo que somos hoy es lo que hemos acumulado en el pasado.
La diferencia es cómo, qué utilidad le vamos a dar a ese cúmulo de experiencias, que unas están en el inconsciente y que nos influencian, como bien lo explica Jung en su obra, en toda su obra, ¿no? De aporte a la humanidad, cómo el inconsciente nos domina y cómo la percepción consciente de lo que creemos realidad no lo es, porque estamos encerrados o autolimitados. Ahora, ese proceso de la vida está sumamente condicionado. El proceso de la vida que nosotros estamos transitando, la que hoy conocemos, está sumamente condicionado. Está condicionado por las experiencias del pasado, está condicionado por el entorno donde nos desenvolvemos y hemos creado nuestra personalidad, está condicionada por nuestra cultura, está condicionado por nuestros miedos que operan desde el inconsciente. El estudio astrológico, llamémosles la carta natal, nos muestra la esencia vibratoria, energética de nuestro proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que esta vibración, este estado de vibración, que es la configuración energética de tu momento de nacimiento, que se implanta en tu vida, esta configuración va a adecuarse al proceso, oigan bien esto y espero poder explicarme, al proceso de condicionamiento al cual nosotros nos vemos envueltos y que hemos creado también. Es decir, si nosotros empezamos a desprendernos del condicionamiento, es decir, del condicionamiento de nuestra cultura, del condicionamiento de nuestro proceso del pasado, las cualidades vibratorias que ejercen influencia en nuestro proceso, las que vemos en la astrología, van a operar de forma diferente. Nosotros, la verdadera profundidad de un estudio astrológico no es adivinarle el futuro a la persona, porque el futuro está marcado por el condicionamiento. El condicionamiento nos quita la libertad. La verdadera libertad es empezar a eliminar el condicionamiento. Es decir, tú eres parcial hacia un lado, estás condicionado por esas ideas. Tú eres parcial hacia el otro lado, estás condicionado por otras ideas. Y te encierras en un mundo muy limitado, cuando hay una infinidad de manifestaciones y posibilidades. Pero nosotros nos encerramos en un espacio pequeño, limitando todo nuestro potencial. El descifrar las condiciones básicas y potenciales que nos muestra el universo, estudiados dentro del esquema llamado carta natal, y despertar esa esencia poderosa, universal que alimenta la vida, es uno de los poderes más grandes de la astrología. El problema fundamental es que el que estudia astrología ya se encuentra condicionado. Es decir, la interpretación de un astrólogo no puede estar condicionada por su propio proceso. Es decir, si yo he vivido muchos fracasos matrimoniales, inconscientemente, ¿qué asesoramiento le voy a dar a la persona sobre el matrimonio? Cuando yo estoy condicionado por mi propia experiencia.
Por eso es tan importante romper el condicionamiento. Eso no quiere decir aislarte, eso no quiere decir ir en contra de tu cultura, de tu ciudad. Quiere decir despertar, despertar. Es como ver todo desde un lugar superior, comprender el proceso y empezar a estar menos afectado por él. El estrés, la enfermedad, el caos son causa, son causa de la presión de la vida sobre tu existencia. ¿Por qué? Porque todo ello te condiciona. Despertar tu poder interno, que lo podemos ver en el proceso de la carta natal. Por supuesto que no es fácil y no es entendible para todas las personas, porque meterse con el universo y con la creación, de la cual nosotros ni siquiera comprendemos una milésima parte, ni siquiera comprendemos cómo se da el proceso de la vida, menos vamos a influenciar sobre él. Pero la clave es mirar hacia adentro, porque el universo se acopla al proceso de tu naturaleza divina, porque el universo está influenciado por la gran conciencia, está gobernado por la gran conciencia, por la unidad, de la cual tú formas parte. Y despertar esa parte de la divinidad que está en ti, esa parte no tiene condicionamiento. El condicionamiento está dado por tu personalidad, que se ha formado por la cultura que tienes, por la educación que recibiste. Por eso la humanidad está entrando en un proceso de desestructuración, para que esto comience un renacer en la condición de la conciencia humana. Pero para eso tienen que caerse los esquemas que están aferrados desde el pasado. Cada ser humano tiene el potencial de luz, de crecimiento y de desenvolvimiento infinito. Y en la carta natal, cualquier cosa que veamos ahí siempre se va a acoplar al potencial interno que tú despiertes. Es decir, si piensas mal y tienes miedo, tus miedos se cumplen y mal te va a ir. Porque la mente crea, pero si no dominas el proceso de la mente, cuando hablamos, por ejemplo, de la personalidad y el ego, lo desciframos a través del ascendente. Cuando hablamos del proceso mental, lo desciframos a través de Mercurio y la casa 3. Cuando hablamos del proceso del sentimiento, el sentimiento son los valores que emana del ser. El ser tiene el potencial de dar y crear, porque es infinitamente creador, pero está condicionado por la mente, por la cultura, por las autolimitaciones. El ser está autolimitado. Bueno, eso lo vemos en la carta natal. El potencial de dar, el potencial de amar, el potencial de crear. También se puede ver a través de Venus y la casa 5. El amor es crear, porque el amor es una energía que construye. No es no es el querer vivir con una persona el amor, pero el mundo del sentimiento, lo que emana de tu ser, podemos descifrar en tu carta cuál es el proceso. El proceso, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuáles son tus autolimitaciones? Pero no sirve de nada que te diga cómo vives ese proceso, si está bloqueado, si está lleno de sufrimiento, si no tienes herramienta para cambiarlo. Y esa herramienta para cambiarla no basta las palabras de quien te asesora. Debes de asumir el trabajo de crecer y desbloquearlo a través de tus propias herramientas. Y ahí es donde debemos buscar ese camino. En el mundo productivo, sí, podemos ver el mundo productivo. Pero no nos sirve de nada hacer un análisis de cómo te va a ir si tú no puedes tomar el poder. El mundo productivo es crear para los demás. Cuando trabajas, haces algo para otros. Es un servicio. En este caso hablamos de la casa 2, de la casa 6,
y de la casa 10. La casa 2, cómo suples tus necesidades materiales. Hablamos del dinero, pero es cómo suples tus necesidades materiales. Todas las necesidades que tienes para transitar este camino en esta existencia. La casa 6, ¿qué haces con ello? ¿Cómo construyes? ¿Qué aporte das a este mundo material? Es decir, el servicio. Y la casa 10, ¿cómo lo proyectas hacia la sociedad en pleno y cómo avanzas a través de ello? Cuando hablamos del destino, es el destino que tú decides transitar en esta vida. Y ojo, que muchas personas preguntan en la consulta, quiero saber cuál es mi destino. Tu destino, igual que todos los seres de esta humanidad, es evolucionar, buscar el camino de la libertad, no de la libertad física, de la libertad del ser, que el ser viva en dicha, libre de miedos, libre, consciente del proceso que vino a vivir. Nosotros debemos entender, y tal vez esto le puede sonar a algunos como una fábula, otros como una mera creencia, otros como un cuento de hadas. Pero la realidad de la existencia no está en este plano. Cuando nosotros encarnamos en este plano, cuando encarnamos, cuando nacemos, es decir, cuando se nos ha dado un cuerpo físico, antes de esa encarnación, antes de ese ingreso a ese medio material, nosotros somos plenamente conscientes de nuestro proceso. Y sabemos que el proceso que venimos a encarnar es el más necesario para nuestra existencia. Es el que nos va a proporcionar evolución y avance. Pero no es la misma conciencia humana que busca lo mejor, la mejor familia, el mejor empleo. No, tal vez el momento más difícil de tu existencia es el que más te hace crecer. Cuando el ser está listo para encarnar, sabe que ese proceso, así sea el más terrible desde la visión humana, es el más necesario. Mientras el hombre no entienda eso, cuando digo hombre o mujer, porque el hombre viene de homus y significa tierra, ¿verdad? No hay sexo en la esencia espiritual del ser. Entonces, no juzguemos esto de, ¿no? Hombre, mujer, masculino, femenino. Son las dos fuerzas, lo he explicado en otros videos, de la manifestación de la vida. Y estar generando defensas hacia un lado y hacia el otro no tiene ningún sentido. Es parte de la misma autolimitación del proceso humano. Cuando nosotros vivimos la experiencia física, el ser decidió ingresar en ese proceso por proceso evolutivo, porque la evolución te ubica en el proceso más necesario. No podemos juzgar desde la angustia, desde el dolor y desde el miedo lo que consideramos negativo que le pasa a una persona. Por supuesto que nos afecta, pero debemos verlo desde el proceso evolutivo consciente que ese ser necesitaba para vivir. Y nuestra misión es ayudarlo a llevar ese proceso lo más consciente y adecuadamente posible para que avance. No desde el juicio, no desde el dolor, no desde la lástima, no desde la complacencia. Entonces, allí entramos en el estudio astrológico. ¿Cómo se prepara el asesor astrológico para dar ese consejo? ¿Estamos ayudando al ser a encontrar su camino o lo estamos condenando a hundirse en su sufrimiento y a su autolimitación? Cuando una persona entra en una consulta astrológica, debe salir mejor de lo que entró. Por lo menos tener alguna herramienta optimista para el avance.
que le ayude. Esto depende de la capacidad perceptiva de cada consultante y de cómo se abre a este conocimiento y la apertura de su mente y de su proceso para poder entenderlo y luego aplicarlo en herramientas. Pero la labor del estudiante de astrología y del que desea prestar ese servicio debe ser visto desde una óptica de ayudar, no de condenar. No nos sirve de nada hacer un proceso predictivo de las etapas de la persona y que le digamos esas noticias fatalistas y autolimitantes y todas le pasen, pero que no haya entendido cuál es el proceso. El proceso predictivo es el proceso predictivo de las condiciones energéticas que pudieran traer tal o cual situación. Pero nuestra labor es preparar a esa persona para que pase ese proceso en la mayor preparación posible, en el mejor estado de conciencia posible, para que comprenda que ese proceso de su existencia está ahí para que él crezca. Llamémosle divorcio, pérdida de un familiar, crisis económica o enfermedad. Es necesario no solo la astrología. Nosotros no podemos ver la astrología como un camino dogmático que tu destino está escrito, cuando todas las corrientes espirituales de la humanidad, estamos hablando de corrientes espirituales, no religiones dogmáticas, el conocimiento del Vedanta en el yoga, el conocimiento de la Cábala, el conocimiento de la antigua China y su proceso evolutivo, del conocimiento de todas las corrientes orientales, ya ves el budismo, el hinduismo, o sea, todas las corrientes hablan que el ser humano es la encarnación de la conciencia que viene a vivir un proceso de experimentar para evolucionar. ¿Y a través de qué? A través de despertar su libre albedrío. Mientras estemos en la condición humana, siempre va a haber un cierto determinismo, pero ese determinismo está condicionado por el proceso que tú vives. Tienes que empezar a romper el determinismo. Y para eso es necesario despertar por lo menos una luz en el plano de la conciencia. La primera luz que tú puedes cambiar las cosas. Y que cuando vemos un estudio astrológico vemos el potencial. Es decir, no importa, por ejemplo, cómo esté Marte en tu carta, porque Marte siempre muestra el potencial de la acción. Ahora, está en Aries, está en Tauro, está en Libra, está en Géminis, está en Cáncer. Bueno, ¿de qué forma y a través de qué proceso se va a despertar ese potencial de la acción? Necesitamos actuar y Marte es la fuerza para actuar. Si vemos las cuadraturas, ¿cuáles van a ser los obstáculos? O si vemos los trinos, ¿dónde fluye esa energía? Ese Marte se puede presentar o destructivo o constructivo, pero Marte no es la causa. Marte es la energía de acción. La causa está engendrada en tu proceso, es decir, en tu cuerpo causal. Y Marte se va a acoplar a tu proceso. Lo mismo pasa con Saturno. Saturno, sí, es el señor limitante. Donde está Saturno es el lugar de los límites. Es que tiene que haber límites. En el límite, si no hubiera límite, no hubiera orden. En mis clases de astrología tiene que haber orden, tiene que haber atención, tiene que haber respeto. No puede haber risas, carcajadas y chistes de mal humor. Bueno, hay que poner límites. Saturno pone orden, disciplina, todo está en el lugar donde debe estar. Entonces Saturno no es el señor del karma, el señor del conflicto. ¿Por qué es el señor del karma? Porque simplemente
Saturno te hace cumplir las cosas que no has asumido como responsabilidad en tu vida. No cumples la responsabilidad, te obliga a cumplirla. Estoy eludiendo este camino que es necesario porque lo eludo, porque me da miedo, porque no me gusta, porque me causa dolor. Bueno, ese dolor tal vez tengas que vivirlo porque te va a enseñar mucho. Saturno te muestra el dolor, te muestra lo necesario. Pero Saturno no es el causante, Saturno es el orden. No puede haber caos, debe haber orden. El causante es tu proceso, el que tú has creado existencia tras existencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Tomar conciencia hoy, no vivir en el pasado y no vivir en el futuro. Tomar conciencia hoy, vivir el eterno presente. Porque en el eterno presente te observas. Si vives en la conciencia del presente, estás generando la conciencia del futuro. Si vives en el dolor del pasado, estás generando el dolor del futuro. Pero en la carta natal vemos, en el estudio astrológico, no importa en cualquiera carta natal y las diferentes técnicas, progresiones, no importa, hasta en las sinastrías, cómo se vinculan dos personas. Entendemos cuál es la energía que allí se va a presentar y nuestra labor es ayudar a que eso logre la mayor armonía posible y que el proceso tome conciencia, no no generar autolimitaciones, sino valor para enfrentar el proceso. El primer paso siempre es aceptar. Cuando tú aceptas tu proceso, ya la mente desbloquea el primer paso. La mente siempre está bloqueando cuando no la dominas. Te muestra el lado negativo, porque no se puede alcanzar la luz si no ves la oscuridad. Entonces, la necesidad de llegar a la profundidad de la astrología es salir un poco de esta historia oscura de la astrología. ¿Sí? Esta historia, o sea, que ha llegado a extremos de condicionar a la persona por su signo. Condicionar a la persona por su signo. Hay millones de personas de un signo y cada uno es un proceso absolutamente diferente. O relacionar a una persona que si tú eres de Aries te conviene la pareja de Leo o de Sagitario. Una aberración. O sea, no me puedo relacionar si soy de Aries con una de Cáncer. O sea, qué sectaria que es la evolución entre las relaciones humanas. Esas cosas que se dicen de forma general, ¿verdad? En las redes y por televisión. Hasta chistes se hacen, ¿no? Todas las personas se pueden relacionar con todas, porque hay lazos kármicos necesarios y nosotros no podemos utilizar la astrología para el condicionamiento. La astrología es una ciencia muy exhaustiva en cada proceso individual y está dada por conexiones energéticas exactas. Una persona puede ser de Aries y tener el Sol a 2 grados y la otra persona puede ser de Cáncer y tener el Sol a 25 grados. Pero el Sol de la persona de Aries puede estar en trino al Venus de la persona de Cáncer. Y eso es una conexión maravillosa. ¿Y cómo le podemos decir que Aries no se puede relacionar con Cáncer o Capricornio? O sea, se les niega a las personas que pertenecen a una cruz cardinal, cruz fija o conmutable, las relaciones. La astrología no funciona así. La responsabilidad que yo quiero transmitir a través de estos videos es que, es que no nos quedemos en la condición banal, no nos quedemos en lo superficial, porque la vida vivida de una forma superficial no nos va a proporcionar la riqueza que vinimos a buscar.
Y tenemos que empezar a romper conceptos. El dolor nos hace crecer. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Tú no puedes evitar el dolor de la pérdida de un familiar, pero si tienes conciencia y sabes que ese ser hizo su maravillosa transición por esta existencia y ahora asumió su camino de luz para seguir avanzando, lo demás es egoísmo de tu parte. Conscientemente debes sentirte dichoso por la pérdida de una madre, que yo la perdí y muchos la perdemos. Es que ese ser que te dio la vida ha transitado a una etapa evolutiva superior y tú sufres por eso y le causas sufrimiento a ese ser. Dolor sí, porque tu cuerpo emocional, que está conformado en esta existencia por apegos, te va a causar un dolor, pero tu conciencia debe empezar a disolver ese dolor para que tú seas libre del sufrimiento y dejar en libertad a ese ser que tiene un lazo kármico contigo, que debe ser disuelto en amor. Y nosotros nos aferramos y redoblamos el dolor. Eso es una analogía con todas las cosas que debemos de transitar en esta existencia. Y así debemos enfocar lo que vemos en nuestra carta natal. ¿Cómo nos aferramos a condiciones poco provechosas para avanzar en esta existencia? ¿Cómo nos limitamos de maravillosos potenciales para evolucionar por miedo? Claro, si una persona viene a preguntarme y yo les muestro sus miedos y ahora le da más miedo, bueno, tengo que tener la posibilidad de darle algún camino de ayuda, pero no dependerá solo de mí, sino dependerá de cómo esa persona va a asumir el trabajo con sus miedos. Pero mientras no tenga conciencia de que ello está allí, siempre estará autolimitada. Nosotros venimos a esta existencia a, a romper, disolver y desestructurar nuestras autolimitaciones. A liberarnos de las causas sembradas en el pasado, que tendrán muchos efectos en el pasado, en vidas anteriores, y por supuesto en esta también, pero que traerá muchos efectos. Pero si nosotros tenemos conciencia, cambiamos el efecto de las causas sembradas. Si yo sembré ira, voy a recibir tal vez dolor y ira, pero en el camino del aprendizaje puedo transformarlo en servicio y amor. Entonces no voy a recibir ira. Ese es el proceso llamado karma, que simplemente traduce acción. Nosotros venimos a esta vida a transitar en la acción, que está dada por la ley de causa y efecto. Y esas causas tú las creas, o sea, le das fuerza en la mente y le das forma en tu proceso emocional para luego vivirlo físicamente. Y en la carta natal vemos cómo es tu proceso mental y cómo podemos descifrarlo para que lo organices. Y vemos cómo es tu proceso emocional y cómo puedes, es fácil y dentro de la conciencia humana de este momento no es fácil, pero no hay otra forma que transitar el camino y el primero es verlo. Pero hay algo que está muy claro y es que mientras no encuentres el camino hacia tu interior, es decir, despertar el potencial de la divinidad que habita en ti, no trascenderás el miedo, el dolor y la autolimitación. Necesitas parar la velocidad, necesitas autoobservarte, necesitas despertar tu luz, necesitas abrir tu conciencia a la verdadera existencia que está más allá de lo que ves, incluso de lo que sientes.
porque lo que ves está dado por los sentidos, es decir, vista, oídos, olfato. Y esas son las ventanas para el mundo material. Pero ese mundo material es la herramienta que te proporciona la experiencia. Ahora, ¿qué te deja esa experiencia? Es el verdadero trabajo. Esa experiencia te dejó dolor, tienes que trabajar con el dolor. Esa experiencia te dejó miedo, tienes que trabajar con el miedo. Pero tampoco fue casual que esa experiencia te deje miedo, porque en tu proceso evolutivo el camino es trascender el miedo. Entonces, ¿cuál es la receta? Cada experiencia que vivas, por doloroso que sea, tienes que dar gracias porque te está enseñando algo. Y asumir el compromiso de la vida desde el conocimiento superior, desde la verdad. La verdad está dada por Júpiter. Júpiter es el señor de la verdad. Hablamos del protector, el gran dador y el que nos da abundancia. Sí, te da abundancia si estás en la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? En la ley universal de la vida, el flujo de la creación. Porque si no tendrás a Saturno al lado limitándote. Por eso es tan importante que abras tu conciencia y abras tu mente, ¿no? La mente es como un paracaídas. Si no lo abres, si te tiras de un avión y no abres el paracaídas, no te sirve para nada. La mente es igual. Si no abres tu mente, no te sirve para nada. Y abrir la mente es un paso hacia la conciencia. Por lo tanto, yo sé que hay muchos colegas, profesionales, le podemos llamar de muchas formas, interesados en la astrología que tienen una visión diferente. Pero créanme que la satisfacción de este camino es que despierte tu libertad. Y a veces por supuesto que es difícil verlo, porque nuestra limitada percepción de la realidad de la existencia, condicionado por este mundo físico, no nos deja percibir la profunda condición evolutiva de cada persona a través de lo que observamos en la carta. Pero debemos hacer el intento. Y siempre apoyados en la asistencia de lo divino. La astrología es una herramienta que debe ser vista y estudiada con gran responsabilidad. Y es uno de los caminos que le es dado a la humanidad y al ser humano como oportunidad de luz. O sea, la luz es la que te hace ver el camino. Cada uno de los que estudia astrología tiene un aporte para dar. Y eso es lo que tratamos de interpretar en estos videos. Tratamos de dar conciencia y seriedad. El video anterior hablé un poco de Lilith, que se habla barbaridades de Lilith. Es más, es tan así. ¿Por qué se habla eso? Porque es lo que está implantado en la conciencia humana, no en la que hay que despertar, en la humana. Nosotros debemos de trascender esa limitación humana. La conciencia humana, ¿de qué es conciencia? Del cuerpo físico, de las emociones, de los miedos, de las autolimitaciones, del miedo, los miedos, el miedo a la muerte. La muerte es absolutamente la única prueba inevitable para el ser humano. Podríamos decir que es lo único real y la experiencia más trascendente, y le tenemos miedo. Claro, ese miedo ha sido implantado. Ha sido implantado a través de la historia, porque, ¿no? Por poder, por manipulación, pero por automanipulación. Pero también por aferrarnos al proceso de los gustos, los placeres y la experiencia física a la cual no queremos renunciar. Y nosotros venimos a vivir esta experiencia física en libertad,
se puede definir eso como renuncia. ¿Renuncia a qué? Renunciar a tu apego. Cuanto más te apegues a algo, más vas a sufrir. El amor no es apego, el amor es libertad. El amor te une y te hace libre. Nosotros rompemos una relación que amamos y ahí sale miedo, sale ira, sale rencor, sufrimos por apego. Si realmente amas a un ser, si lo amas, deseas lo mejor para él. Y si él quiere transitar otro camino, ¿cómo vas a doler si lo amas? ¿Cómo te va a doler si lo amas? Claro, hay una condición humana allí. Pero ¿qué está haciendo esa condición humana? Aprendiendo. Entonces el apego a la vida, el apego a esta existencia, la ignorancia de la realidad de la existencia, la finalidad de la vida no es la vida en sí. La vida es una transición. La vida material es una transición. Tus padres, tus hermanos, seres tan queridos, ¿sí? No son más que otros seres evolucionando contigo por lazos kármicos. Cuando dejes esta existencia no serán más tus hermanos o tus padres. Tienes la responsabilidad de vivir esta experiencia para liberarte en amor, no inculcar el sufrimiento y el dolor que hará ese lazo más apretado. La concepción del amor es un estudio muy profundo desde el punto de vista espiritual, que nosotros vemos en la condición de la carta natal, cómo cada ser lo puede vivir, pero qué difícil es transmitir la esencia. No sé si en este video estoy transmitiendo la esencia, porque mis videos no son estudiados, son espontáneos. Esto es lo que sentí hablar hoy. Y a veces es difícil expresarlo, porque el verbo no tiene todas las posibilidades de describir lo que es la realidad de la existencia. La astrología es el estudio del potencial evolutivo del ser, pero hay que vivirlo y estudiarlo desde el proceso individual y frente a la persona. Es decir, la persona delante de mí, interactuando con él, podré entender el proceso que está dando señas, arquetipos, analogías y potenciales en el esquema que tengo. Pero si tengo que entender las necesidades del ser que está en la consulta, tengo que tratar de compenetrarme en su proceso. Pero eso, más que en el papel de la carta natal, allí están los símbolos, está en la interacción con el individuo. Y eso es muy difícil en 1 hora y media de consulta, por ejemplo, cuando no conoces a una persona. Por eso es muy importante la apertura de los canales del entendimiento y fluir. Espero haber transmitido mi visión de la astrología, sin hacer juicio de otras. Simplemente veo la astrología así como veo la Kabbalah, como veo el mundo interno, como veo la meditación, como veo la práctica de yoga, como veo las enseñanzas del Vedanta, ¿no? Como el camino que te es dado y que solo el que lo asume transitar con conciencia tiene la oportunidad de trascender. Pero eso solo lo decides tú. Nadie puede decidir tu vida por ti. Nadie puede solucionar tus problemas más que tú mismo. Nadie puede transitar el camino más que tú mismo. Los maestros te pueden mostrar el camino, pero solo tú puedes transitarlo. Y el esquema astrológico
y todos sus procesos te dan la oportunidad de ver un poco más allá y de comprender el proceso. Solo tienes que abrirte para estar preparado, desbloquear tus miedos, aceptar el proceso, entregarte a la vida como factor de oportunidad de evolucionar, vencer el miedo a trascender, vencer el miedo a perder, romper el apego del estancamiento, realizar el constante cambio de la evolución humana, realizar el aprendizaje diario constantemente. Cada día es un nuevo día, cada día es una nueva existencia, cada respiración es una nueva existencia, no solo cada año. Cada vez que inhalas y exhalas, naciste y moriste en ese momento, porque nacemos inhalando y morimos exhalando en una vida. Y cada inhalación y exhalación tomas vida y la devuelves. Pero también cada día cuando te despiertas es un nuevo nacimiento. Pero también cada año cuando tu sol vuelve al momento de nacimiento, al momento exacto del grado donde estaba el momento de nacimiento, es una nueva inyección de vida y una nueva oportunidad. Cada ciclo de Júpiter, cada 12 años, es una nueva oportunidad de vida. Cada ciclo de Saturno, cada 29, 30 años, es una nueva oportunidad de vida. Y la existencia es un ciclo, uno más. Y si no, los que tenemos ya cierta edad, cerca de los 60, cuando miramos hacia el pasado, qué rápido pasó, un abrir y cerrar de ojos. Porque el tiempo y el espacio no son reales. Es una percepción. Pero no hay nada más desaprovechado en esta existencia que el tiempo. Aprovecha tu tiempo para observarte, cultivarte, ser mejor persona, crecer. La astrología te muestra parte de ese camino, pero no podrás utilizarla si no la llevas a la práctica a través del conocimiento, de la meditación, de trabajar contigo mismo, de desear crecer. Cuando eres armonía con el universo, llamémoslo crecer espiritualmente, el universo te da todo lo necesario para existir. Muy bien, hermanos, no me queda más que, que pedirles que cuando incursionen en este conocimiento lo hagan con mucho respeto y seriedad. Y no se queden con lo que aprenden, busquen más. No se queden con lo que yo les digo, busquen más. Se lo digo a mis alumnos de yoga, se lo digo a mis alumnos de astrología. No se queden con lo que digo yo. Vayan a otros profesores, consulten a otros. A mis alumnos de yoga se los vivo diciendo. Vayan a otras clases para que se enriquezcan, así como yo me enriquezco de todas las personas con las cuales comparto mi camino. Cada ser que se cruza en tu camino es un maestro para ti. Muy bien, hermanos. Espero que esto solo dé una pequeña apertura para que tengas una visión más holística y armónica de este camino que a todos nos toca transitar, ya sea en la astrología o la vida misma. Que la divinidad llene de infinitas bendiciones tu camino. Namaste.